Muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Jorge Rosado Almanza y junto con Caleb Sánchez, José Sierra y Ailén de Hoyos les presentaremos el tema del estudio económico financiero en evaluación y ejecución de proyectos. A continuación, uno de nuestros compañeros hará la respectiva introducción y posteriormente comenzará con el ejercicio explicativo del estudio económico. Bueno, para empezar debemos preguntarnos qué vendría siendo el estudio económico financiero. También conocido como análisis de estado financiero, análisis de balance o análisis contable, es un conjunto de técnicas para diagnosticar la situación de la empresa o detectar reservas o también para tomar las decisiones adecuadas. Así con esos principios, pues los principales usuarios del análisis económico financiero vendrían siendo lo que es una dirección de la empresa, los empleados, comités de empresas y sindicatos, entidades de créditos, accionistas, proveedores, clientes, auditores, analistas financieros, inversores y potenciales, entre otros. El diagnóstico de estos estados financieros se debe complementar con un diagnóstico global de la organización que abarque todas las áreas de la empresa. Otra pregunta que nos hace es ¿qué cuestiones debe resolver el estudio económico financiero? Pasa ahora en la diapositiva. Bueno, para realizarlo de forma adecuada, el estudio económico financiero debe responder a una serie de cuestiones, que son las que se ven acá en pantalla, que vendría siendo analizar cuáles son los fondos necesarios para poder desarrollar el plan de negocio, tanto la inversión inicial como las necesidades financieras una vez puestas en marcha la empresa. Analizar los posibles fuentes de financiación a través de las cuales podemos obtener capital. Determinar la estructura financiera de la empresa, es lo que quiere decir pues que debemos aclarar cuál es la parte del capital que estará en poder del dueño del proyecto y cuál estará en poder de tesorero. Y analizar la rentabilidad de la empresa a corto y largo plazo. Pásame. El diagnóstico y la toma de medidas oportunas anterior. Atrás, Jorge. El diagnóstico y la toma de medidas oportunas pues, nos ayudan a conseguir los objetivos siguientes, o bueno, algunos de los objetivos, que vendría siendo sobrevivir, que es mantener su funcionamiento atendiendo los compromisos adquiridos, ser rentable, generar los beneficios suficientes para retribuir a los accionistas, financiar las inversiones y lograr el equilibrio entre la rentabilidad y la liquidez. Y crecer, que vendría siendo aumentar las ventas, las cuotas de mercado y los beneficios. Sin embargo, pues el análisis de estado financiero tiene limitantes a tener en cuenta, tales como lo que el compañero José Sierra les va a explicar ahora. Bueno, como lo mencionó el compañero Calé, el análisis de los estados financieros tiene limitantes tales como lo son, primero que todo, los datos que se refieren al cierre de los ejercicios, que son los que suelen basarse en los datos históricos y donde pues se pierde la perspectiva de lo que ocurrió dentro del periodo. En segundo lugar están las ocasiones, pues las empresas manipulan sus datos contables y por lo tanto pues estas no representan adecuadamente la realidad de la situación financiera que se está viviendo en esta. Tercero, pues los efectos de la inflación tampoco se reflejan directamente en el balance. Cuarto, pues no siempre se puede obtener los datos del sector en el que se está operando la empresa o el proyecto a realizar para el cual se pueden realizar las comparaciones. Continúa con la siguiente presentación. Bueno, tenemos las partes que se deben analizar en el estudio económico financiero. La primera de ellas es el plan de inversiones, que pues es el que recoge todos los elementos que se necesitan
para poder iniciar la actividad empresarial, tanto como son los bienes y los derechos y el dinero que es necesario para poder hacer frente a los pagos en los primeros meses en los que se va a realizar la actividad. Segundo, el plan de financiación. El plan de financiación pues está conformado por los fondos económicos, que es donde se obtienen los recursos que son necesarios para poder financiar los activos y sufragar los gastos contemplados en el plan de inversiones. Tercero, tenemos la previsión de las ventas. En la previsión de las ventas, pues se estudian aquellos ingresos donde se puede llegar a obtener durante un año la actividad. Para esta previsión de las ventas, pues se realiza una estimación de ventas teniendo en cuenta el precio de nuestros productos o servicios que se van a ofrecer. También el número de días en que el negocio pues está abierto al público o la medida de los clientes que es multiplicado por su consumo, entre otras variables. Seguido de este tenemos el cálculo umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad, pues también conocido como punto muerto o punto de equilibrio, pues es una variable que se utiliza en relación existente entre el resultado y las ventas que se realizaron. Esta cifra de ventas, pues es estimada, es la que es necesaria para que el negocio no pierda su dinero. Por decirlo así, que el total de los ingresos y los gastos sean igualados. Y pues a partir de esta cifra se comenzarán a generar los beneficios. Si la rentabilidad de esta que se obtuvo es menor que la que se marcó en el punto de equilibrio, esto nos querrá decir pues que la empresa está teniendo pérdida. Por ello, esta variable pues es muy fundamental para poder conocer la situación económica del negocio o proyecto y poder pues reconducir las estrategias de ventas y poder justificar las dichas pérdidas. Seguido de esto tenemos la previsión de la tesorería. En la previsión de la tesorería se representa pues el flujo de los pagos y los cobros que se darán durante el año en el que se desarrolló la actividad. Seguido de esto tenemos la cuenta de los resultados. La cuenta de los resultados pues también es conocida como cuenta de pérdidas o de ganancias. Esta es la que nos informa de los beneficios o pérdidas que podremos llegar a tener después de un año en el que también se desarrolló la actividad. Este pues diferencia los ingresos y los gastos y también nos muestra el beneficio ante los impuestos, al cual se deberá restar el porcentaje del tributo necesario según la forma jurídica a la que está constituida la empresa. Seguido de esto tenemos las amortizaciones. Las amortizaciones, la amortización económica pues viene siendo lo que es el valor contable que nos refleja la depreciación que sufren los activos de la empresa. Por último tenemos lo que son el balance de la situación. El balance de la situación, pues, este es un documento contable que refleja todo el estado económico y financiero de la empresa en un momento concreto. En este se reflejan, pues, de forma ordenada todos los que son los elementos de los activos o inversiones, todos los elementos que nos muestran los pasivos y los que se utilizaron para la financiación. Este es prácticamente igual al balance inicial nombrado en los apartados anteriores como plan de inversiones y el de financiación, con la diferencia de que el balance de situación se puede realizar en cualquier momento durante la actividad de la empresa. Adelante. Tenemos la posición económica. Pues en los análisis de los estados financieros se permite evaluar lo que son la posición económica y también la posición financiera de la empresa. La posición económica, pues, es esta capacidad que tiene la empresa para poder generar beneficios, ser redituable y pues en un sentido más amplio poder generar un excedente durante un periodo determinado. Este se considera pues como el motor de la empresa y se mide por el rendimiento de sus activos o la rentabilidad económica, por decirlo así. Sí, es la siguiente. Bueno, la posición financiera
pues esa capacidad de afrontar y de atender el conjunto de pasivos y obligaciones financieras que tiene la empresa a cualquier plazo. Esta está integrada por 3 dimensiones que son la liquidez, solvencia y el endeudamiento. Adelante la compañera Aileen nos seguirá explicando los pasos para el análisis de económico financiero. Bueno, buenas tardes. Pasos para el análisis económico financiero. Primer paso es definir el objetivo, que este nos permite centrar la atención entre la información relevante para el estudio y con ello ser más efectivo en el análisis. 2. Establecer la forma del análisis. Análisis estático es el estudio que se realiza para un instante de tiempo determinado, y análisis dinámico. Se investiga la evolución para obtener información que permita hacer previsiones futuras. Tercero, definir el método de análisis. Este nos posibilita la conversión de los datos en la información útil para la toma de decisiones. Se toma como fuente los datos del estado financiero y otros elementos generados de la organización. Cuarto, diagnóstico e interpretación. Se evalúa e interpreta la situación económica financiera de la empresa a partir de los métodos empleados y sustentados en un adecuado tratamiento de la estructura. Análisis. El quinto es el análisis de los inductores de actuación. En caso de que el análisis económico financiero sea desfavorable, se puede aplicar el método DuPont para descomponer al ratio. Esto es en su mínima expresión con el mayor nivel de detalle posible. Y posteriormente, con el método de la sustitución seriada, determina las causas que inciden en el comportamiento negativo de este ratio. Y por último, las recomendaciones que se representan con las acciones a tomar un plan de acción para atacar los problemas detectados en la base de los objetivos definidos a través de un estudio económico financiero de la empresa. Esto se conoce con la viabilidad actual y futura del proyecto. Con el análisis del estudio económico financiero podemos conocer la capacidad de la empresa para generar beneficios y también para atender los pagos. De esta manera se puede estudiar la viabilidad fuera del negocio y con ello proceder a la toma de decisiones adecuadas para que la empresa siga creciendo. A continuación, nuestro compañero Jorge nos va a mostrar un ejemplo. Buenas tardes, compañeros. Sí, una vez hemos analizado un poco la parte teórica de lo que es un estudio económico y financiero. Vamos a tratar de desglosarlo muy brevemente. Un proyecto trata de analizar lo que son los gastos, los costos y los ingresos en los que les incurrirá el proyecto desde la parte inicial, el transcurso del proyecto mismo y el cierre o finalización del proyecto. Entonces, como podemos ver, esta diapositiva dice que hay una parte de la inversión. Entonces, digamos que esta primera parte de la inversión era la que nos hablaban los compañeros cuando hablaba un plan de inversión. Un plan de inversión encierra lo que serán gastado, lo que será invertido, digámoslo así, en activos fijos que son maquinarias, equipos, plantas, edificaciones, todo eso. Capital de trabajo, aquí les estoy, con el mouse les estoy señalando con el mouse de qué se trata. El capital de trabajo, que es el capital al final con el que se implementará el proyecto
y se le dará fuerza como tal para poder ponerlo en marcha. Y también esto está dividido en gastos y costos. Ya ahora más adelante les haré mención cuándo se incurre en un gasto y cuándo se incurre en un costo. Sí es importante desde ya de decir una cosa clave. Los gastos, cuando se habla de gastos, son toda aquella monto, valor en dinero en los cuales se incurren, pero no es recuperable. Es decir, que una vez ese dinero se invierte, no es recuperable con la venta del bien, mientras que los costos sí son recuperables. Esa es la diferencia que hay entre un gasto y un costo. En el costo, esa inversión de dinero se recupera al momento de la venta del bien, del producto, mientras que los gastos, por ende, son gastos que por la naturaleza de su erogación no son recuperables. Para no dejarlo en el aire, les explico. Por ejemplo, los gastos administrativos, que son gastos que no son de producción, no corresponden a la producción como tal, sino a la parte administrativa. Esos gastos no son recuperables, pero son necesarios para el funcionamiento del proyecto. Más tratándose de un proyecto que está en fase inicial, se entiende que tiene muchos gastos administrativos. El estado de resultados que nos explicaba el compañero, yo me voy a adelantar aquí un poquito. El estado de resultados. Este sería el estado de resultados. ¿Qué nos arroja el estado de resultados? Pues el compañero lo decía muy bien. Nos arroja la situación del proyecto, de la empresa, de la organización en un periodo determinado. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo ha sido su gestión económica dentro de ese periodo? Teniendo en cuenta sus costos de venta, su utilidad bruta, sus gastos operacionales, sus gastos de administración y sus gastos de venta. Eso, que es una fórmula, se empieza con las ventas. Digamos, las ventas fueron 1.000.000. Se le resta el costo de venta, lo que costó producir esas unidades, ¿cierto? Se vendieron 1.000 unidades que produjeron unas ventas brutas de 1.000.000, pero tuvo un costo de venta de 300. Entonces hay una utilidad bruta de 700. Y ahí se sigue restando los costos operacionales. Los costos operacionales son, los gastos operacionales son aquellos en los que incurre el proyecto, la organización, para sacar adelante el proyecto como tal. Los que inciden directamente en la fabricación o en la elaboración o la prestación del servicio del proyecto como tal. Por ejemplo, si se invierte en energía eléctrica para fabricar, no sé, un sinnúmero de unidades de silla, a la hora de vender esa silla se recupera el costo de la producción, más no el gasto de la operación. Y los gastos administrativos también entrarían en eso, que aunque no son operacionales, no son de la operación, son gastos que se tienen que tener en cuenta. Y los gastos de venta, el gasto en que incurre el proyecto, la organización, para vender o distribuir el producto. Eso nos da la utilidad operacional, hasta ahí como resultado. Luego entra otro factor que son los impuestos, pero hasta ahora, digamos que estamos explicando a grosso modo el análisis financiero y económico del proyecto. Entonces el estado de resultados nos va a arrojar prácticamente ya estando en funcionamiento, o sea, o hacer un proyectado de lo que serán, cuál es el resultado del proyecto en un periodo determinado, es decir, de un año. Es decir, cuánto vendió, cuánto costó vender, cuál fue la utilidad brutas de esas ventas y los gastos en los que incurrieron para poder tener una utilidad operacional. Me devuelvo un poquito y hablaba de que las inversiones, el plan de inversión y el financiamiento están dirigidos a la compra de activos fijos,
activos no corrientes, la inversión en capital de trabajo y los gastos en los que se incurrirá. El estado de resultados nos va a arrojar lo que acabo de decir, las pérdidas y ganancias del proyecto, teniendo en cuenta las cuentas de gastos y de costos. El plan de inversión como tal nos arroja también esa información. Para eso es importante el plan de inversión, porque es lo que nos va a decir, bueno, cuánto se necesita en activos fijos, cuánto se necesita en capital de trabajo, cuánto se necesita en gastos operacionales y gastos no operacionales. Y la financiación corresponde a las fuentes de donde, o apalancamiento, de donde se va a tomar el flujo de caja o el monto total para llevar adelante el proyecto. Aquí tenemos la previsión de venta nos da una información, que son todos los ítems que el compañero anteriormente explicaba, que son el ingreso total, está dado por las ventas, por el número de cantidades vendidas, y eso da una rentabilidad. Tenemos que sacar la rentabilidad. ¿Cuánto se invirtió en el proyecto? ¿Cuánto se ha ganado hasta el momento en ese proyecto? Y se divide en la inversión inicial. Por un porcentaje nos daría un ejemplo claro. Yo invertí 1.000.000 de pesos, al final tengo 1.380.000, lo divido entre el millón y me da un porcentaje anual. Eso sería la rentabilidad. Y así entramos a hacer el análisis de lo que es el balance, el análisis financiero y económico del proyecto. Y al final se termina haciendo un esquema general a través de un balance general, que son los activos fijos, lo que los inversionistas han aportado en especie y a caja o banco, con un total de activos fijos. Aquí hay un ejemplo de una obra civil, pero simplemente a modo de ejemplo, activos fijos, mobiliario y equipo, imprevisto, depreciaciones, que es el gasto que tienen los equipos a través del proyecto, de lo que dura el proyecto. Se va desgastando lo que es un carro, una máquina. Sí, en este caso, como el proyecto está iniciando, está en cero. Los activos diferidos, que son los gastos de licencia, de permisos y todo eso. Y así sumamos todo y nos da el capital contable de los activos y pasivos fijos del proyecto. Entonces, prácticamente es un análisis que se debe hacer previamente para tener en cuenta cómo se deberá ejecutar el proyecto, que están dadas en todas estas etapas que están aquí. Un plan de inversión, plan de financiación, previsión, cálculo umbral, la cuenta de resultados, amortizaciones y balance de la situación. Con gusto nos despedimos y esperamos que sea útil la información.